¿Alguna vez te has detenido a pensar en el destino de tu alma después de la muerte? ¿Y si te dijera que la elección entre el entierro y la cremación puede influir en tu viaje espiritual? Hay algo que nunca te han contado sobre este tema, algo que puede cambiar para siempre tu visión sobre la vida después de la muerte. Chico Xavier, uno de los más grandes médiums de la historia, reveló un detalle sorprendente sobre lo que sucede con el espíritu cuando el cuerpo es cremado. ¿Será que la cremación puede atrapar el alma? ¿Existe dolor en el proceso? ¿Qué dice la espiritualidad sobre esto? Prepárate, porque las respuestas pueden dejarte sin aliento. Pero antes de revelar estos secretos, quiero saber tu opinión. ¿Crees que la cremación puede afectar al espíritu? Escribe aquí en los comentarios, porque voy a leer cada uno y dejar un corazoncito en los más interesantes. Y si quieres apoyar el canal y seguir recibiendo contenidos reveladores como este, suscríbete ahora y activa la campanita. Eso nos ayuda a crecer y difundir este mensaje a más personas. Ahora respira profundo y prepárate para descubrir la verdad oculta sobre la cremación. La muerte siempre ha sido uno de los mayores misterios de la humanidad. Desde tiempos antiguos, religiones y filosofías buscan entender qué sucede con el espíritu cuando el cuerpo físico deja de funcionar. Pero, ¿y si te dijera que la forma en que tratamos ese cuerpo puede influir directamente en el destino del alma? Hay muchas creencias sobre el tema, pero pocas son tan impactantes como las revelaciones espirituales sobre la cremación. ¿Será que quemar el cuerpo puede aprisionar el espíritu? ¿Será que el sufrimiento continúa incluso después de la muerte? ¿Qué dicen los espíritus sobre este proceso? ¿Crees que este es solo un detalle sin importancia? Espera a oír lo que Chico Xavier y la espiritualidad revelaron a lo largo de la historia. La cremación ha sido adoptada por diferentes culturas. En el antiguo Egipto se creía que la preservación del cuerpo era esencial para que el alma continuara su jornada. Ya en la India, la tradición hindú dice que la cremación libera el espíritu para renacer. Pero, ¿y en el espiritismo? ¿Qué comunicaron los espíritus sobre este proceso? De acuerdo con relatos mediúmnicos, el apego al cuerpo físico puede ser un gran problema para aquellos que desencarnan. Muchas almas no aceptan la muerte inmediatamente, y la ligación con el cuerpo puede ser tan intensa que la cremación se torna un proceso de extremo sufrimiento. Eso mismo, espíritus relataron que, al ser cremados, luego después de la muerte, sentían como si estuvieran siendo quemados vivos. Pero, ¿cómo es posible si el cuerpo ya no tiene vida? ¿Cómo el espíritu puede sentir dolor? La explicación está en el llamado cordón de plata, la ligación energética que une el cuerpo al espíritu. Chico Xavier describió esa conexión como algo que se deshace gradualmente después de la muerte. Algunos espíritus consiguen desprenderse rápidamente, mientras que otros quedan presos al cuerpo por días o hasta semanas. Si el cuerpo es cremado antes de que ese desligamiento sea completo, el alma puede experimentar un dolor indescriptible. Esto explicaría por qué en algunas tradiciones espirituales es recomendado aguardar algunos días antes de cremar un cuerpo. El sufrimiento, no obstante, no acontece con todos. Espíritus más evolucionados o preparados para el desencarne generalmente se desligan del cuerpo con facilidad. Pero, ¿y aquellos que murieron de forma repentina y los que no estaban preparados para la muerte? Son esas almas las que pueden sufrir más intensamente durante la cremación. Relatos espirituales indican que muchos desencarnados entran en desesperación al percibir que su cuerpo está siendo quemado e intentan de todas las formas evitar el proceso. Pero, ¿será que eso significa que la cremación es errada? ¿O será que depende del estado espiritual de cada uno? Si la cremación puede generar sufrimiento para algunos espíritus, ¿por qué tantas personas aún la escogen? ¿Y será que existe un tiempo ideal para realizarla?
Los espíritus que se comunicaron por medio de Chico Xavier trajeron respuestas impresionantes sobre eso. Según relatos mediúmnicos, el tiempo medio para que el espíritu se desligue completamente del cuerpo varía de acuerdo con la evolución espiritual de cada uno. Aquellos que ya tienen un alto grado de desapego material consiguen liberarse en pocas horas o hasta inmediatamente después del fallecimiento. Pero la gran mayoría de las personas aún siente fuerte ligación con el cuerpo físico, y ese apego puede generar un periodo de transición más doloroso. Relatos de espíritus que pasaron por la experiencia de la cremación muestran que muchos de ellos ni siquiera percibían que estaban muertos en el momento en que el fuego consumía sus restos mortales. Sentíanse vivos, conscientes, y solo se daban cuenta de lo que estaba aconteciendo cuando el dolor se tornaba insoportable. Es como si estuvieran presos en una pesadilla real, sin poder gritar por socorro. Fue por eso que en diversas comunicaciones espirituales, entidades sugirieron que lo ideal sería aguardar por lo menos 48 a 72 horas antes de cremar un cuerpo, dando tiempo suficiente para que el desligamiento espiritual ocurriera de forma natural y sin sufrimiento. Pero hay algo aún más intrigante en todo esto. Algunos espíritus relataron que la cremación puede, en algunos casos, interrumpir procesos de cura espiritual que acontecen luego después de la muerte. Según Chico Xavier, muchos desencarnados pasan por un sueño reparador, un estado en que son acogidos por espíritus benevolentes para amenizar los traumas del fallecimiento. Durante ese periodo, el espíritu puede ser tratado energéticamente, preparándose para su nueva realidad. Tanto si el cuerpo es cremado prematuramente, ese proceso puede ser abruptamente interrumpido, causando una gran perturbación en el desencarnado. ¿Eso quiere decir que nadie debe ser cremado? No necesariamente. La cuestión no está en el método en sí, sino en la forma como es hecho. Espíritus más evolucionados no sufren con la cremación porque ya no tienen apego al cuerpo físico. Pero, ¿y aquellos que no están preparados? ¿Será que sus familias deberían reconsiderar esa elección? Muchos médiums afirman que antes de optar por la cremación es importante hacer oraciones, pedir asistencia espiritual y, si es posible, aguardar un periodo para que el espíritu tenga tiempo de adaptarse a la nueva realidad. Y hay un detalle aún más sorprendente. Chico Xavier mencionó que en algunos casos el espíritu puede tener la sensación de revivir su propia muerte durante la cremación. Si la persona falleció en un incendio, por ejemplo, la quema del cuerpo puede reactivar la memoria de la muerte de forma traumática. Es como si en un instante el alma reviviera todo el sufrimiento del momento en que dejó la vida. Esto explicaría por qué algunos espíritus se manifiestan en desesperación después de la cremación, relatando un sufrimiento intenso que no entendieron en el momento en que aconteció. Otro punto que Chico Xavier reveló sobre la cremación es el impacto que ella puede tener en la jornada del espíritu después de la muerte. Algunos relatos mediúmnicos indican que cuando el cuerpo es cremado prematuramente, puede haber una especie de desorientación espiritual. El espíritu, aún confuso sobre su condición, puede sentirse perdido, como si estuviera siendo arrancado bruscamente de la materia sin la oportunidad de prepararse para lo que viene después. Eso genera un estado de perturbación en el cual muchos desencarnados no entienden lo que aconteció y pasan a vagar sin rumbo, sin conciencia de su nueva existencia. Hay casos relatados por médiums que describen espíritus que después de la cremación continuaron presos al plano material por mucho tiempo. Algunos, por no aceptar el proceso, quedaron ligados a las cenizas o a los locales donde sus restos fueron depositados, sin comprender que ya deberían haber seguido para otra dimensión. Eso refuerza la importancia de las oraciones y del amparo espiritual antes, durante y después del procedimiento. De acuerdo con Chico Xavier, cuando hay oración e involucramiento de buenas energías,
el espíritu puede ser conducido con más suavidad y conciencia para su nueva realidad. Además de eso, hay una cuestión poco hablada, pero que impacta directamente en la vibración del espíritu: la forma como la cremación es realizada. En muchos lugares, ese es un procedimiento mecánico, frío, sin cualquier involucramiento espiritual o respeto por el alma que está despidiéndose. La falta de rituales de despedida y de una intención amorosa puede tornar el proceso aún más traumático. Diferente de algunas culturas orientales, donde hay ceremonias que incluyen cánticos y oraciones para guiar el espíritu, en el occidente la cremación muchas veces acontece de manera impersonal, lo que puede contribuir para la sensación de abandono del desencarnado. Y hay un detalle que puede dejar esa cuestión aún más intrigante. Chico Xavier mencionó que la cremación puede, en algunos casos, dificultar manifestaciones espirituales. Espíritus que desean comunicarse con sus seres queridos en el plano terreno pueden encontrar mayor dificultad cuando el cuerpo fue cremado. Eso porque, según la espiritualidad, los restos mortales aún cargan una cierta energía residual que facilita la conexión entre los planos. Cuando el cuerpo es reducido a cenizas rápidamente, ese puente energético se deshace de manera abrupta, tornando la comunicación más difícil. Por eso, muchas religiones y tradiciones espirituales recomiendan que el cuerpo sea enterrado, permitiendo que la energía del espíritu se disipe gradualmente. El contacto con la tierra, el proceso de descomposición natural, todo eso es visto por algunas corrientes espiritualistas como un medio más armonioso de transición para el otro plano. Pero, al mismo tiempo, hay relatos de espíritus que dicen que la cremación puede ser liberadora, desde que hecha en el momento cierto. O sea, una vez más, el impacto parece depender de la preparación y del estado espiritual del desencarnado. Y ahora viene una cuestión que puede dejar mucha gente intrigada. ¿Será que la cremación puede afectar el karma del espíritu? Algunas doctrinas sugieren que al acelerar artificialmente el proceso de disolución del cuerpo, el alma puede perder una importante etapa de aprendizaje. En el espiritismo, hay relatos de espíritus que, al percibir que su cuerpo fue cremado rápidamente, sintieron una especie de vacío, como si hubieran sido arrancados del mundo material sin el debido tiempo de adaptación. Eso levanta un debate profundo sobre la relación entre el cuerpo físico y la jornada espiritual que cada alma necesita cumplir. Si el destino del cuerpo influencia el espíritu, entonces, ¿será que la decisión entre cremación y entierro debería ser hecha con base en la preparación espiritual de la persona? Algunos médiums y estudiosos de la espiritualidad creen que sí. Chico Xavier recibió innumerables mensajes de espíritus que pasaron por diferentes tipos de desencarne, y los relatos muestran que aquellos que estaban conscientes de la transición y preparados para la muerte sufrieron menos, independientemente de lo que aconteció con su cuerpo. O sea, más que el método, lo que realmente importa es el estado emocional y espiritual del desencarnado en el momento del pasaje. Pero, ¿y en cuanto a aquellos que no tuvieron tiempo para prepararse? Los que murieron de forma súbita, víctimas de accidentes o enfermedades rápidas. Esos son los casos más preocupantes cuando se habla en cremación. Espíritus que desencarnan de manera brusca acostumbran a quedar desorientados por un tiempo, sin entender que ya no pertenecen al mundo físico. Para ellos, el impacto de la cremación puede ser aún más intenso, pues es como si fueran forzados a abandonar su cuerpo antes de aceptar la propia muerte. Relatos mediúmnicos indican que esos espíritus frecuentemente se sienten presos al ambiente de la cremación, reviviendo el dolor de la separación repetidamente. Chico Xavier también mencionó que, en algunas situaciones, la cremación puede ser vista como un choque necesario,
Espíritus muy apegados al mundo material, que se rehúsan a aceptar la muerte, pueden ser despertados por el impacto de la cremación, forzados a encarar su nueva realidad. No obstante, eso no significa que sea el mejor camino para todos. En muchos casos, ese choque puede generar sufrimiento innecesario, tornando la transición más difícil. Otro punto interesante es la diferencia de percepción entre los espíritus evolucionados y aquellos aún presos a las emociones humanas. Espíritus de luz, ya desprendidos del mundo físico, no sienten cualquier impacto de la cremación. Para ellos, el cuerpo es apenas una envoltura descartable, sin cualquier ligación con su verdadera esencia. No obstante, la mayoría de las almas desencarnadas aún carga resquicios de la vida terrena, emociones no resueltas, miedos y apegos. Para esos, el proceso de cremación puede ser doloroso y confuso. Y hay aún una cuestión poco discutida: la influencia de la intención de las personas que quedan. Cuando la familia de un desencarnado opta por la cremación sin pensar en la dimensión espiritual, ese proceso puede tornarse más difícil para el espíritu. Pero cuando hay amor, oración y respeto, el impacto es suavizado. Por eso, muchos médiums sugieren que antes de la cremación sean hechas oraciones, pidiendo que la espiritualidad ampare a aquel que partió, auxiliándolo en el desligamiento del cuerpo físico. Pequeños gestos como encender una vela, hacer una oración sincera o enviar pensamientos de paz pueden hacer una enorme diferencia en el estado del espíritu durante su pasaje para el otro lado. Y aquí surge una pregunta intrigante: ¿será que hay espíritus que piden para no ser cremados? Chico Xavier reveló que sí. En comunicaciones mediúmnicas, algunas almas relataron que al percibir que serían cremadas, intentaron de todas las formas impedir el proceso. Algunas de ellas influenciaron familiares en sueños, mientras que otras consiguieron transmitir mensajes para médiums sensibles. Eso muestra que para ciertos espíritus el destino del cuerpo físico aún es algo de gran importancia. Pero, ¿será que eso significa que la cremación es errada? ¿O será que, una vez más, todo depende del estado espiritual de cada uno? Si la cremación puede ser traumática para algunos espíritus y liberadora para otros, eso significa que no hay una única respuesta correcta. La espiritualidad nos enseña que la experiencia post-muerte es altamente individual. Cada alma carga su propia jornada, sus propios aprendizajes, sus propios desafíos. Para algunos, la cremación puede simbolizar un desprendimiento rápido y sin dolor. Para otros, puede ser un choque, una ruptura abrupta con el mundo físico que causa confusión y sufrimiento. Pero hay un factor determinante en esa ecuación: el nivel de apego al cuerpo físico. Chico Xavier explicó que el apego a la materia es uno de los mayores desafíos para el espíritu en la hora del desencarne. Cuanto más apegada la persona esté con su cuerpo, con sus posesiones y con su vida terrena, más difícil será su pasaje para el otro lado. Espíritus que en vida cultivaron valores espirituales, que ya comprendían que son más que apenas un cuerpo, tienden a atravesar esa transición de manera más tranquila. Pero aquellos que vivieron presos a las ilusiones del mundo material pueden sentir un fuerte impacto al percibir que perdieron todo de una sola vez. Eso nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Será que el miedo a la muerte es el verdadero problema? En muchas comunicaciones mediúmnicas, espíritus relataron que el mayor sufrimiento no fue el proceso de la cremación en sí, sino la resistencia en aceptar que habían muerto. Apegados al mundo físico, algunos desencarnados entraron en desesperación al percibir que no podían más interactuar con los vivos, que sus voces no eran oídas, que sus manos no podían más tocar nada. Para esos espíritus, la cremación no fue apenas un acto físico, sino un símbolo de la pérdida total de control sobre su existencia. Y aquí surge otro detalle impactante.
Espíritus que se rehúsan a aceptar la muerte pueden permanecer ligados a los familiares y al ambiente terrestre por mucho tiempo. Algunos de ellos permanecen al lado de los seres queridos, intentando comunicarse, intentando hacer con que perciban su presencia. Pero la energía de la cremación, cuando hecha sin el debido preparo espiritual, puede acelerar ese proceso de separación, generando aún más confusión para el desencarnado. Eso significa que no es apenas la cremación que puede ser problemática, sino la falta de comprensión sobre lo que acontece después de la muerte. La gran cuestión no está apenas en quemar o enterrar el cuerpo, sino en cómo preparamos nuestra alma para la vida después de la muerte. Si la persona cultivó una visión espiritual a lo largo de la vida, si comprendía que la existencia continúa más allá de la materia, entonces la forma como su cuerpo será tratado después del desencarne tendrá poca importancia. Pero si ella vivió con miedo a la muerte, negando su propia espiritualidad, así que la transición puede ser difícil independientemente del destino dado a su cuerpo físico. Chico Xavier también mencionó que la cremación puede ser menos impactante para aquellos que antes de morir ya aceptaron esa posibilidad. Espíritus que en vida ya habían decidido por la cremación, que estaban en paz con esa elección, generalmente no pasan por sufrimiento. Esto sucede porque en el momento del desencarne, su conciencia ya está preparada para lo que vendrá. Pero para aquellos que no esperaban ser cremados, que no estaban preparados para esa realidad, el impacto puede ser mucho mayor. Y ahora viene uno de los puntos más curiosos de este tema. ¿Será que los vivos pueden cambiar la decisión sobre su cuerpo? Existen relatos de personas que en el último momento sintieron un impulso inexplicable para cancelar la cremación de un ser querido, optando por el entierro sin saber exactamente el motivo. Más tarde, en sesiones mediúmnicas, algunos de esos espíritus confirmaron que, de hecho, estaban intentando intervenir para evitar un sufrimiento mayor. ¿El plano espiritual puede actuar en los bastidores de nuestras decisiones sin que nos demos cuenta? Si los espíritus pueden influenciar las decisiones de los vivos sobre la cremación, ¿esto significa que hay una interacción constante entre los dos planos? Chico Xavier reveló que sí. El mundo espiritual no está separado del nuestro por un muro infranqueable. Por el contrario, hay una conexión directa entre los vivos y los desencarnados, especialmente cuando hay lazos de amor, preocupación o apego emocional. Cuando un espíritu percibe que su cremación puede causarle sufrimiento, puede intentar de todas las formas comunicar esa preocupación a los familiares. Pero ni siempre esa comunicación es clara. Algunas personas relatan sentir una angustia inexplicable al decidir por la cremación de un ser querido, como si algo dentro de ellas dijera que aquello no era lo correcto a hacer. Otras cuentan que tuvieron sueños vívidos en los cuales el fallecido pedía ser enterrado. Aún hay relatos de fenómenos extraños, como documentos de cremación que desaparecen misteriosamente, problemas técnicos en los crematorios e incluso cambios de última hora por parte de los responsables del funeral. Para muchos espiritualistas, estos son señales de que el espíritu está intentando evitar algo que podría causarle sufrimiento. ¿Esto significa que todos los espíritus están en contra de la cremación? De ninguna manera. Como ya mencionamos, espíritus más evolucionados no sufren con ese proceso. Para ellos el cuerpo físico no tiene más cualquier importancia, pues ya se liberaron completamente de la materia. La cremación, en ese caso, es solo un detalle sin impacto real. Pero, ¿qué decir de la mayoría de las personas que aún no alcanzaron ese nivel de desapego? Para esas almas, la forma como el cuerpo es tratado puede tener un impacto profundo en su transición para el otro lado. Y hay más un aspecto intrigante sobre esto. Chico Xavier mencionó que en algunos casos la cremación puede acelerar la reencarnación de un espíritu.
Cuando el cuerpo físico se descompone naturalmente, el espíritu tiene más tiempo para reflexionar sobre su vida pasada, aprender con sus errores y prepararse para un nuevo ciclo. Pero cuando la cremación acontece rápidamente, el desapego del plano físico es tan abrupto que algunos espíritus pueden ser impulsados de vuelta a la reencarnación sin la debida preparación. Esto puede generar situaciones donde la nueva vida comienza de forma confusa, trayendo traumas y dificultades que podrían haber sido trabajados en el plano espiritual. Esta revelación nos hace pensar, ¿será que la prisa en deshacerse del cuerpo puede estar privándonos de un proceso espiritual esencial? En el mundo material, tenemos el hábito de buscar rapidez y eficiencia en todo, incluso en la muerte. Queremos cerrar los ritos fúnebres cuanto antes, siguiendo adelante sin mirar para atrás. Pero, ¿será que estamos respetando el tiempo necesario para que el espíritu procese su partida? ¿Será que al quemar el cuerpo, no estamos quemando también oportunidades de aprendizaje que podrían ser fundamentales para la evolución del alma? Al final de cuentas, la cremación no es una condenación ni una salvación. Lo que realmente importa es la forma como cada espíritu encara su propia jornada. Para algunos, la cremación puede ser liberadora, un símbolo de desapego y renovación. Para otros, puede ser una experiencia de dolor y confusión. Lo más importante es que, sea cual sea la elección, ella sea hecha con respeto, conciencia y, por encima de todo, con amor. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que la cremación puede influenciar la jornada del espíritu? ¿Ya oíste algún relato sobre eso? Deja tu comentario aquí abajo, porque voy a leer todos y marcar con un corazoncito los más interesantes. Y si este vídeo te hizo reflexionar, no te olvides de darle me gusta y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a continuar trayendo contenidos profundos y reveladores como este. Hasta el próximo vídeo.